días, compañeras y compañeros. Vamos a iniciar con el módulo 1 de la formación de las defensoras y defensores comunales laborales. Vamos a iniciar con el proceso sociohistórico. Es importante que conozcamos todo este proceso histórico de la lucha de las mujeres desde la Revolución Francesa en adelante hasta nuestros días. Desde ese momento iniciamos con una gran lucha de las mujeres por los derechos políticos, por los derechos humanos. En esa oportunidad se habían aprobado los derechos de los hombres y los ciudadanos, pero las mujeres quedaban totalmente excluidas. Y un grupo de mujeres que habían venido trabajando, que se habían organizado y estaban luchando para la defensa de sus derechos, exigieron en esa oportunidad la reforma o la modificación de que fueran los derechos de las mujeres también lo que se visualizara. Dentro de ese proceso estaba liderizando Olympia de Gouges y había una organización de mujeres que estaban conformadas en clubes a los efectos de la organización a escala nacional. Olympia solicitaba la inclusión de los derechos de las mujeres y las ciudadanas que fueran considerados igual que los de los hombres. Además de Olympia, Olympia era francesa, protestataria, tenía un liderazgo bien importante en la zona y además exigía cada vez más el respeto de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. A los hombres de esa época no les interesó mucho toda esta situación, todo este movimiento que se estaba gestando y fue llevada a la guillotina. También tenemos dentro de estas mujeres de esa época, tenemos a Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era londinense y venía de un hogar donde había unas cuantas situaciones de violencia. Ella fue superando, fue empoderándose y logró luchar por la vindicación de los derechos de las mujeres. En esa oportunidad, Mary Wollstonecraft planteaba y hacía mucho énfasis en lo que era la educación, y esa educación debería ser igual para los hombres y para las mujeres, cosa que en esa oportunidad no estaba contemplada. Las mujeres tenían la posibilidad de una formación solamente para ser amas de casa, para educar a los hijos, para atender todas las normas de etiqueta que se requerían para atender a los hombres y a los invitados. Mary Wollstonecraft luchó por toda esa reivindicación, esa reivindicación de los derechos de la educación a las mujeres. Ella planteaba que tanto las mujeres como los hombres eran iguales, eran humanos y tenían los mismos derechos a la educación, que las mujeres deberían formarse, deberían empoderarse para participar en las mismas condiciones en la sociedad. Estamos hablando del año 1792. Tenemos también en el año 1843 a Flora Tristán. Flora Tristán inició la lucha también por la reivindicación de todo lo que era el derecho al trabajo de las mujeres y también de los hombres. Ella luchaba porque tuviesen las mismas condiciones, tanto en el salario como todo lo que tenía que ver con las reivindicaciones sociales. Flora Tristán era hija de una madre francesa, pero el padre era peruano y bueno, hizo una lucha bien importante en cuanto a todo lo que eran los derechos laborales. Las mujeres no tenían la posibilidad de incorporarse a los procesos productivos, sino solamente tenían la posibilidad del trabajo en el hogar, como amas de casa, como madres, como esposas. Flora Tristán fue la precursora de la Unión Obrera de Mujeres. Luego tenemos en 1893 en Nueva Zelanda, es el primer país
que concede el derecho al sufragio de las mujeres, es decir, todo un proceso también de las mujeres, inclusive en Estados Unidos también había habido un movimiento importante solicitando la vindicación de los derechos de las mujeres a participar en el sufragio. En 1907 tenemos a Clara Zetkin, otra de las mujeres luchadoras. Clara Zetkin era una mujer revolucionaria, formaba parte de las filas del Partido Comunista, y Clara Zetkin también trabajó por todo lo que era los derechos de las mujeres. Fue la organizadora de la primera Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas. Dentro de esas luchas de Clara Zetkin está también lo que fue el reconocimiento de la celebración de un Día Mundial de la Mujer, y esto tenía que ver con toda esa situación que habían vivido las mujeres estadounidenses, donde murieron más de 140 mujeres producto de violencia por reclamar su vindicación en cuanto al trabajo. Ellas solicitaban que tenían que tener el mismo salario de los hombres, de los obreros, que deberían tener la reducción de la jornada laboral y otras indicaciones como mujeres trabajadoras. Entonces iniciaron las protestas y el dueño de la empresa inició un incendio y fueron muertas todas esas mujeres. Clara Zetkin propone en esta Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas que se nombrara, que se acordara que fuese un Día Mundial de las Mujeres, a los efectos de reconocer toda esa situación de esas mujeres que habían tenido esa situación. En ese momento también las mujeres tenían una grave situación, puesto que primero no les permitían el trabajo. Cuando fueron incorporadas al proceso productivo, a las empresas, estas mujeres tenían mejores condiciones inferiores a las de los hombres. Por lo tanto, ellas iniciaron también una lucha a los efectos de tener las mismas condiciones que los hombres y el derecho a incorporarse al proceso productivo, porque todavía en esa oportunidad las mujeres eran relegadas solamente al el trabajo del hogar, al trabajo doméstico. Y bueno, fueron progresivamente logrando incorporarse a ese proceso productivo y continúan el proceso de lucha a los efectos de lograr los derechos de la mujer. Tenemos en este recorrido histórico la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con el cumplimiento del papel de los hombres, de incorporarse los hombres al proceso de lucha en esa oportunidad. Por supuesto que todos los hombres que estaban en las empresas tuvieron que salir a las filas de la lucha por esta situación que ellos estaban defendiendo. Y es que las mujeres, en esta oportunidad, las mujeres tienen que incorporarse masivamente a la fábrica a realizar todo ese trabajo que venían realizando los hombres. Ya hemos visto todo este proceso que han tenido las mujeres en diferentes países, la lucha de las mujeres organizadas, de las mujeres con una visión por la defensa de sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales